Conversas ao pé da página, conversaciones al pie de página, también surge más o menos en ese clima de compartir, por ahí ya con... O sea, Conversas y Emilia son cosas que están muy próximas, aunque Conversas sea una sociedad mía, una parcería, esa palabra que no existe en español, que es una especie de una colaboración, pero una colaboración muy estrecha, una sociedad con Patricia Pereira Leitch, que es una especialista, es una psicoterapeuta, pero es una especialista en lectura que hace mucho tiempo trabaja con eso en Brasil. Y las dos nos juntamos un día también queriendo compartir nuestros contactos. Las dos teníamos una trayectoria y decidimos que sería muy importante que pudiéramos traer a las personas concretamente y promocionar encuentros que fueran encuentros de charlas, o como se dice en España, tertulias. O sea, Conversas ao pé da página son tertulias sobre lectura, sobre el libro infantil. Este año 2013 es nuestro tercer año. Creo que podemos decir que es uno de los eventos más significativos e importantes sobre lectura que se han realizado en Brasil en los últimos años. Y la idea es traer a personas de todo el mundo. Para que tengáis una idea, el año pasado conseguimos juntar desde un Katsumi Komagata de Japón con un Javier Zavala, con un Fernando Vilela, que son tres exponentes de lo más importante de la ilustración en Conversas ao pé da página. Estoy diciendo eso solo como un ejemplo, pero ya han estado Emilia Gallego de Cuba, María Teresa Andrueto, en fin, gente de todo el mundo, Michel Petit, en fin, figuras expresivas del mundo de la lectura y de la reflexión han estado ya, y la idea es cada año tener una serie de encuentros que no se dan al mismo tiempo, pero siempre dejamos un espacio, porque nuestra idea es que las conversas den tiempo a los espectadores a amadurecer un poco lo que se escuchó antes. Y de conversa a conversa es que sea un ciclo, con un comienzo, un medio y un final, siempre intentando articular los conocimientos. Entonces, en el primer año discutimos el papel de los mediadores. El año pasado discutimos, habíamos discutido el papel de los mediadores. ¿De qué lectores estamos hablando? O sea, estamos hablando de qué niño lector, de qué joven lector. Entonces discutimos la cuestión del niño y del joven hoy. ¿Quiénes son esos niños? ¿Quiénes son esos jóvenes? Y este año, donde tú estarás invitado, vamos a discutir de qué lectores y de qué lecturas se hablan en el siglo XXI. O sea, la idea es que sea como una especie de un aprendizaje, de una formación continuada, año tras año, en un sentido muy vertical de las cosas, y que poco a poco podamos profundizar esos contenidos. Este año tenemos algunas novedades, tenemos el lanzamiento, la publicación del primer cuaderno Conversas ao pé da página, que va a ser una publicación en papel con todo lo que pasó el año pasado y con lo que se discutió en las oficinas de ilustraciones. Vamos a tener las conversas paralelas, que es son encuentros más profundos con los invitados que tenemos internacionales. Y en fin, año tras año nos vamos inventando cosas en el sentido de poder aprovechar lo máximo esa posibilidad que tenemos de traer a Brasil figuras importantes que reflexionan sobre esos temas.